Bueno, y vamos a seguir en tono elecciones presidenciales, porque la semana pasada uno de los que hasta el momento aparece como candidato a la primera vuelta, el nacional libertario Johannes Kaiser, dio una entrevista en un medio de comunicación en el cual hizo algunas aseveraciones que generaron bastante inquietud, sobre todo respecto de sus reales credenciales democráticas. Bueno, para conversar respecto de este tema está con nosotros a esta hora de la mañana la diputada del Frente Amplio por la región de Coquimbo y presidenta además de la Comisión de Derechos Humanos, Carolina Tello, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, diputada? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio para poder conversar sobre este tema tan polémico y, a mi entender, terrible, que tuvimos que escuchar lamentablemente la semana pasada, como bien recordabas tú. Diputada, bueno, toda esta situación abre una puerta, ¿no?, hacia una discusión mucho más profunda respecto de los tipos de discursos que son aceptables o tolerables en medio de un escenario como el que estamos viendo actualmente en este país, una elección no solamente a nivel presidencial, sino que también parlamentaria, donde efectivamente pueden haber diferentes propuestas acerca de una serie de temas, pero hay ciertos aspectos en los cuales uno debiese creer que hay ciertos mínimos que finalmente no se están respetando, como pueden ser, por ejemplo, los derechos humanos o el respeto a la democracia. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, a mí me parece, como te decía, que es terrible, es peligroso, cuando estos mínimos civilizatorios que entendemos, yo diría de manera universal, internacional, que debemos vivir en un sistema en el cual todos y todas podamos estar seguros, seguras, tranquilos, sin tener el temor de que por pensar de una manera o por tener una determinada creencia, alguien te puede perseguir y eventualmente poder tener consecuencias tan terribles y dolorosas como las que se vivieron a propósito del golpe de Estado en el año 73. De hecho, a mí me parece gravísimo y totalmente atentatorio contra los derechos humanos, que en concreto son los derechos de las personas, de todos nosotros, de todas nosotras, cualquier persona sin distinción alguna. Entonces, también como para aterrizar un poco el concepto de los derechos humanos, ¿no? Porque de repente se ve como muy arriba el concepto, pero no entendemos que son los derechos que tenemos todas las personas de vivir con ciertos mínimos garantizados, que bueno, muchos de esos derechos están hoy día en nuestra Constitución, pero otros que también se han ido conquistando a través de tratados internacionales, por ejemplo, que Chile ha ratificado, que son ley vigente en nuestro país, y por lo tanto a mí me parece que este tipo de declaraciones tienen que ser total y absolutamente repudiadas. Yo creo que en ningún caso se puede relativizar y menos aún respaldar un golpe de Estado. Yo creo que ahí hay que diferenciar entre esa, yo siento, caricatura que se hace en relación a que esto sería libertad de expresión, por ejemplo, y eso no es libertad de expresión, es una amenaza directa a la democracia y a los derechos de las personas sin distinción alguna en nuestro país. Y sobre todo, tú decías muy bien al inicio, ¿no? Cuando se trata de una persona que pretende dirigir los destinos de las personas de nuestro país, que pretende conducir, ¿cierto?, hacia dónde apunta la sociedad de Chile, hacia dónde queremos caminar, y yo dudo mucho, y espero que esto sea así, y así vamos a estar desde un par de horas más, porque entramos a la Cámara en unas horas más, y ahí evidentemente hay muchas acciones que ya se han anunciado respecto de este tema, como por ejemplo diversos oficios que se han enviado al CERVEL, ¿no?, en el sentido de que estos dichos evidentemente pueden derivar en sanciones o incluso pudiera ser una disolución del partido si se comprueba efectivamente que se trata de una infracción grave y que efectivamente es atentatoria contra mínimos civilizatorios que ya entendíamos están totalmente alcanzados. Y me parece que también oficios y solicitudes a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados también allí para evaluar eventuales
sanciones parlamentarias también, ¿no? Que es esta comisión que está al interior del Parlamento. Y esto claramente va a ser tema el día miércoles a partir de las 3 de la tarde en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, la cual me toca presidir. Y evidentemente creo que va a ser una comisión en la cual vamos a tener que conversar sobre este tema, porque además no es solamente el diputado Kaiser quien ha dicho este tipo de atrocidades, sino que también el diputado Lavé, José Antonio Kast, lo hemos escuchado también muchas veces relativizar lo que tiene que ver con el golpe de Estado y el quiebre de una democracia en un país. O sea, creo que ahí no podemos permitir que este tipo de dichos sigan teniendo eco y pensando que es algo legítimo, libertad de expresión, siendo que evidentemente es un atentado contra la democracia y lo más preocupante, contra las personas y las consecuencias que pueden haber respecto de sus vidas, de su integridad física y psíquica principalmente. Así que yo creo que esto tiene que evidentemente tener una respuesta, como te digo, por parte de a lo menos estas acciones que ya se han intentado y estos oficios que se han ido enviando a CERVEL, a Comisión de Ética, y entiendo que incluso otros diputados también están intentando otras acciones además. Diputada, buen día. Estamos conversando con la diputada Carolina Tello del Frente Amplio. ¿Los marcos institucionales son suficientes en este caso? Porque hace poco se trató de legislar respecto al negacionismo y más específicamente se buscó sancionar a quienes justificaran, aprobaran o negaran las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar, pero justamente no logró avanzar porque se dio el debate de la libertad de expresión, ¿no? Un punto que ponía sobre la mesa incluso Human Rights Watch. Ahí, por ejemplo, la diputada Carmen Hertz se mostró bastante en contra de ese argumento de Human Rights Watch. Fue un debate bastante amplio, pero le pregunto si las instituciones son lo suficientemente fuertes como para poder enfrentar este tipo de discursos que finalmente son antidemocráticos, ¿no? Porque, claro, se echan a andar un montón de mecanismos, como lo decía usted, como el enviarlo a la Comisión de Ética o acudir al CERVEL, etcétera, pero finalmente hay una suerte de debate que parece legítimo, estoy poniendo comillas, de decir, no, esta es mi opinión. Esto es lo que yo opino y tienes que respetarlo, ¿no? Que quizás la institución no ha logrado instalar que esto no es una opinión, sino más bien un planteamiento antidemocrático, ¿no? Que más encima, disculpen la forma en la que lo estoy diciendo, que además lo hace un diputado de la República, ¿no? Y además un aspirante al máximo puesto del Estado. Sí, bueno, es lamentable. Yo recuerdo que estuvimos en esa votación y fue impactante para mí. Fue una de las primeras votaciones que tuve que hacer cuando empezamos el año 2022, fue al principio, y fue muy impresionante porque recuerdo que empatamos en un momento y cuando se empata en la comisión, en el fondo rechazo, y ahí dijimos, chuta, esto va a pasar con informe negativo. Entonces ahí uno dice como, pero cómo estas cosas que son tan claras, que son básicas, vemos que hoy día hay diversos parlamentarios que puede entenderse perfectamente como relativizar efectivamente estos temas al no darle la importancia y lo que tú decías muy bien, una robustez institucional que sea eficiente, porque la idea no es que la gente ande hablando esto y el resto ande persiguiendo lo que esa persona dijo, ¿no? Como que no tiene mucho sentido. Lo ideal sería que esto fuera una cuestión establecida, como dices tú, que tuviéramos claridad respecto de aquello y que este tipo de incitaciones al odio, incluso diría yo, pudieran generar acá un desequilibrio institucional que me parece sumamente grave y peligroso, como te digo, en un contexto en el cual creemos que la libertad de las personas justamente y la seguridad y su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica jamás pueden ser relativizados, que finalmente son los efectos y las consecuencias de este tipo de acciones que, por ejemplo, se pueden perfectamente, lo decíamos recién, poner como ejemplo lo que pasó lamentablemente a partir del año 73 en nuestro país, que finalmente fue una dictadura que duró 17 años, donde la gente la pasó muy mal, donde todavía hay indemnizaciones, juicios, ¿cierto? Casos que no están totalmente terminados. Imagínate, han pasado más de 50 años y todavía como país no hemos sido capaces de sanar
completamente salida. Recordemos el plan de búsqueda del presidente Gabriel Boric, imagínate. En este tiempo todavía estamos buscando a las personas que fueron desaparecidas, muchas de ellas, en esta época, y por tanto me parece que volver sobre este tipo de recuerdos que muchas veces además traen mucho sufrimiento también a las personas, solo el evocar y el imaginarse que pudiera volver a pasar una cosa así. De hecho, hay mucha gente que se ve afectada en su salud mental cuando aparecen este tipo de expresiones, este tipo de, a mí me parece, vulneraciones graves, y lamentablemente vemos que la institucionalidad es un tanto laxa en ese sentido. Y por lo mismo yo estaba tan entusiasmada en apoyar ese proyecto que tú recordabas, pero lamentablemente en la sala después también se rechazó por muy poquitos votos, tiene que haber sido muy poquito. Y hemos pensado varias veces, y no solo a propósito de lo que pasó la semana pasada, el 3 de julio, sino que muchas veces ellos también han dicho este tipo de situaciones o las han, digamos, deslizado. Primera vez que yo escucho que lo dicen de manera tan explícita, digamos, y tan clara. O sea, a mí eso me pareció muy impactante, como te decía. Uh-huh. Creo que hace muchos años que no escuchábamos una cosa así en nuestro país. Ahora, y por eso estamos todos súper atentos para ver cómo lo vamos a ir abordando durante esta semana. Sí, ahora, diputada, ¿qué autocrítica se puede hacer desde la institucionalidad de la aparición de personajes como Johannes Kaiser? Porque uno puede pensar que gente que tiene las ideas como Johannes Kaiser siempre han existido en nuestro país. Sin ir más lejos, en el plebiscito del 88 un 43% de la población votó porque el régimen continuara. Y un buen porcentaje de ese 43% lo hizo defendiendo las atrocidades que finalmente ocurrieron durante esos 17 años de dictadura civil-militar en nuestro país. Pero ese grupo antes por lo menos tenía el pudor de no expresar sus ideas públicamente. Se manejaban estas cosas dentro de un círculo. Pero con la aparición de las redes sociales hemos visto cómo de a poco esta gente empezó a salir de la cueva, por decirlo de alguna forma, y precisamente a través de las redes sociales este tipo de ideas le empezó a hacer sentido a algunas personas. Y básicamente estas ideas hacen sentido cuando la democracia falla finalmente, cuando la democracia deja de hacerle sentido a algunas personas. Obviamente sigue siendo un porcentaje menor, confío yo, dentro de la población general del país, pero hay un porcentaje finalmente a los cuales estas ideas les hace sentido porque hay algo que está fallando finalmente con nuestro sistema democrático, y personajes que utilizan las redes sociales como plataforma, como Johannes Kaiser, que él no tiene historia política, él salió de las redes sociales, finalmente termina siendo una opción presidencial. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué autocrítica se podría hacer la institucionalidad respecto de esto que hemos visto en las últimas décadas? Yo creo que claramente la falta de educación cívica en nuestro país, y de alguna manera que ese espacio se vaya llenando, como dices tú muy bien, a través de las redes sociales, creo que va un poco en la línea de poder empezar a entender el fenómeno que tú mencionas. O sea, lamentablemente en los establecimientos educacionales nuestros no existe la educación cívica obligatoriamente. Han habido varios intentos. De hecho, hay una ley que salió hace algunos años atrás que recordábamos en la Comisión de Gobierno Interior, que tenía por objetivo poder ir retomando esto que es tan importante, porque justamente es en ese espacio, o quizás ponerle otro nombre, que no se llame educación cívica, pero que en definitiva lo que podamos aprender es justamente cómo funciona nuestra institucionalidad, porque existe nuestra institucionalidad, cuál es el valor de el principio de la democracia, de esta forma de convivir en una sociedad de manera conjunta, respetuosa, segura. Entonces, creo que allí falta que podamos nuevamente ir conversando sobre estos temas desde que somos chicos, desde que somos chicas, para poder entender de qué se trata esto, y no cuando lleguemos a, qué sé yo, a una edad, no sé, 12, 14 años, a encerrarnos, o antes, mucho antes quizás, a través de las redes sociales, quiénes son los parlamentarios de nuestro país, de qué partido político son, qué defiende cada partido, ¿cierto? Qué significan los principios que muchas veces intentan trabajar y hacer avanzar
los distintos partidos, los conglomerados políticos, ¿cierto? ¿Qué significa la política? ¿Qué significa un partido político? ¿Qué es lo que hace el Parlamento, ¿cierto? ¿Cómo funciona, ¿cierto? Porque también muchas veces sabemos que existe, pero tampoco entendemos bien cómo funciona, y obviamente no es culpa de nadie, porque si no te lo enseñan, claramente eso no se puede saber. Y a mí me parece que allí hay que hacer un esfuerzo mayor y hay que intentar apuntalar este tema para que podamos tener un acervo cultural que sea completo, que sea integral, y desde que somos chicos y somos chicas, porque de lo contrario pasa, lamentablemente, este tipo de situaciones que al cabo de varios años no volvemos a escuchar este tipo de frases que, como dices tú, es bien impresionante. Yo creo que ahí el ejercicio de la memoria también es muy relevante, muy relevante. De hecho, para los 50 años desde que se hizo el golpe de Estado, tuvimos ahí un acto conmemorativo en la Cámara de Diputadas y Diputados, haciendo memoria, justamente, porque ese es el objetivo de ese ejercicio. Mira, en Alemania, por ejemplo, a propósito de lo que ocurrió con el régimen nazi, luego de que esto terminó, ese país lo que hizo fue regular este tema y decir, nunca más se puede hacer una apología en nuestro país que hable, digamos, o realce lo que fue el régimen nazi, que en definitiva fue un dolor impresionante, no solo para ese país, sino que para la sociedad en su conjunto. O sea, todos y todas hemos estudiado sobre aquello, no sé, en los colegios, donde nos toca ahí también aprender, y vemos que en nuestro país, por ejemplo, no existe un ejercicio similar. Ahí tenemos un ejemplo claro de una respuesta que pudiera ser más robusta, institucional, y que hable con tanta claridad, por ejemplo, que en todos los lugares donde exista una placa, por ejemplo, que diga que el gobierno de, no sé, Augusto Pinochet, etcétera, etcétera, o sea, todas esas cosas en Alemania, por ejemplo, se eliminaron, porque de eso se trata el ejercicio de la memoria, porque de lo contrario se relativizan cuestiones que son tan complejas como esta. Entonces, quizás por ahí pudiéramos buscar algún ejercicio que pudiera ir robusteciendo de mejor manera la institucionalidad, pero también creo yo que debemos perseverar en lo que significa el proyecto que hablábamos hace un ratito, que lamentablemente se rechazó, porque se busca justamente que no exista este tipo de maneras de forma validada para hacer política. A mí me parece que eso es hacer una política del terror, una política del miedo, y creo que eso también responde mucho a lo que tú decías recién en relación a los porcentajes de votación del sí y el no. Mucha gente, claramente, había temor, había miedo, no había una institucionalidad democrática en ese momento, no había una legislación clara, infinitamente menos que ahora, en relación a este y a todos los otros temas. Recordemos que en muchos años no funcionó el Congreso y cosas que son básicas de la democracia, como el principio de la separación de los poderes del Estado, ¿no? Legislativo, ejecutivo, judicial, que tienen que ir cada uno por cuerdas separadas, no intervenir unos con otros, salvo en los temas específicamente establecidos así. Entonces, tantas cosas que son relevantes y que me gustaría también agregar en relación a las noticias falsas, las denominadas fake news, o la información imprecisa, que también muchas veces ocurre desde las redes sociales, y también hicimos un intento hace 2 años más o menos también, recuerdo, desde la Comisión de Gobierno Interior, para establecer sanciones a aquellos que publiquen noticias falsas o imprecisas, ¿cierto? Y pasó exactamente lo mismo, y creo que tiene que haber sido una votación muy similar a la del proyecto que estábamos conversando. También se rechazó por muy poquitos votos, y no pudimos tener una legislación para poder regular esto, que a mí me parece que es importantísimo, justamente por lo que tú mencionas, y en paralelo que no tenemos, ¿cierto?, este correlato en nuestros establecimientos educacionales para poder conocer cómo funciona nuestra institucionalidad, lo que hablábamos recién, la educación cívica, o como se llame, ¿no? Entonces creo que ahí hay a lo menos 3 tareas que hablamos recién, que podemos ojalá hacer avanzar, y que en la Comisión de Derechos Humanos esta semana también podamos ojalá acordarlo, porque me parece que en este Parlamento tenemos mayoría en ese sentido. Afortunadamente creo que es más la inspiración de defender el valor de la democracia, creo yo, que esta otra postura que tienen
estas personas que yo personalmente no las comparto y que me parecen peligrosas, amenazantes, de los derechos de las personas, como te digo, y por lo menos desde mi parte, como presidenta de la comisión, mi intención justamente es poder ir resolviendo de esa manera. Sí. Bueno, que ya hicimos, lo hicimos, ¿no? Enviar los oficios correspondientes, ¿cierto? CERVEL, Comisión de Ética, etcétera, pero que además presentemos un par de iniciativas que permitan evitar que esto vuelva a pasar en el futuro. Yo creo que eso es lo principal, evitar que este tipo de frases sigan dando vuelta, porque en definitiva es lo que genera que eventualmente esto se pueda normalizar. Imagínate, sí, diputada. Gravísimo. Sí, diputada, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana y la esperamos pronto, que esté muy bien. Muchas gracias, que tengan una excelente semana y vamos que se puede. Igualmente, adiós. Gracias, diputada. Chao. 8:02, rápidamente nos vamos a una pausa, ya llega Patricio López para continuar con esta primera edición y nosotros nos reencontramos mañana martes. Nos reencontramos mañana martes, que empiecen bien la semana.